Bueno, vamos a continuar, o mejor dicho, ya para terminar toda la materia que va para el primer parcial, vamos a abordar el tema de la interferencia intersimbólica. ¿Ok? Tenemos, partimos como siempre de un diagrama simplificado que vamos a mantener prácticamente todo el tiempo. Vamos a modificarlo un poco ahora, cuando comencemos a agregar un bloque de codificación de canal, pero por lo pronto tenemos la forma de onda que hemos generado en este bloque, que puede ser banda base, como en este caso, o pasabanda. Nosotros vamos a trabajar en este momento con el caso banda base y en vez de poner ruido auditivo, vamos a sustituir por un filtro que va a representar la limitación en ancho de banda del canal y vamos a poder medir sus consecuencias. ¿Cómo? A través de la probabilidad de error, como siempre. Entonces, obviamente, el receptor que trata o que va a tratar de atenuar este fenómeno de que impacte menos es diferente al receptor óptimo que diseñamos la vez pasada. Entonces vamos a darnos cuenta que vamos a tener al final de todo esto de mezclar los dos fenómenos y decir, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo va a ser el receptor? Y eso lo vamos a ver hoy mismo de cómo se resuelve. Entonces, lo primero que les quiero repetir es que nosotros vamos a trabajar con una señal banda base arbitraria, puede ser M área, generalmente vamos a hacer ejemplos binarios porque es un poquito complicado. Entonces, el paso de, por ejemplo, un pulso, imagínense, por el canal que lo va a deformar y por el receptor, me va a producir una forma de onda que yo voy a llamar P sub R de T. Antes la habíamos llamado Y de T. Entonces, quiero diferenciar los dos fenómenos, aunque después vamos a fusionarlos, ¿no? Pero por lo momento los quiero mantener separados. Entonces, la idea es entender primero qué es la ICI para ver después cómo la vamos a atacar. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo una transmisión que era de pulso, por ejemplo, y debido al fenómeno del filtro, al fenómeno de la limitación de ancho de banda, porque las señales digitales son todas de ancho de banda infinito, se produce como, primero que ya el símbolo, o vamos a suponer que es binario el bit, no está confinado a un tiempo igual a t bit. Por ejemplo, hay un pulso que se inicia en un tiempo t sub x y fíjense que ha pasado t sub x más 2t bit y todavía no ha llegado a cero, en vez de estar confinado, por ejemplo, en una ventana de este tamaño. Entonces, en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Que los pulsos van molestando a los demás. Porque si, por ejemplo, yo transmito en un caso binario polar, yo transmito una señal y dura más de T bit, imagínense que yo transmito 1, 0, 1, ¿ok? Entonces, cuando quiero detectar qué forma de onda tengo aquí, fíjense que va a estar presente el voltaje propio del cero, ¿ok? Pero además van a haber otros voltajes que son proporcionados por digamos, la dispersión de los pulsos hacia sus vecinos. Ese fenómeno es el que se genera intersymbolic interference en inglés, que es el que le da las siglas a ISI, y si se dice en español es interferencia intersimbólica, que sería IIS. ¿Ok? Y es fundamentalmente eso. Como el ancho de banda no es infinito, el pulso, que era así, por ejemplo, se convierte en así. Entonces va a molestar a los vecinos en el momento de la toma de decisiones. Por cierto, como acabo de decir eso, voy a resaltar que a mí realmente no me importa la forma que tengan los pulsos. Aquí puede ser, por ejemplo, así, lo que usted le dé la gana. A mí me preocupa es aquí, en el sitio donde se va a tomar la decisión y eso se va a repetir cada tebit, justamente. Fíjense que aquí tengo este punto, se llama T sub X más 2 tebit y este punto se llama T sub X más 3 tebit. Entonces, eso es lo que me mortifica, no la forma del pulso. Y de hecho, de eso se dio cuenta Nyquist y por eso generó una familia de pulsos de interferencia intersimbólica nula, que son maravillosos y que vamos a conocer hoy. Entonces, esta es la idea general y fíjense que la estamos analizando en el dominio del tiempo.
En el dominio del tiempo, yo tengo una forma de onda y en el momento que voy a tomar la decisión, no solamente tengo el voltaje debido a mi forma de onda, sino que tengo otros fenómenos incluidos y eso me puede generar problemas, ¿no? En este caso uno podría decir, bueno, fíjense, supónganse que como es polar, el umbral es cero. Fíjense que tengo pulsos positivos y pulsos negativos de la misma amplitud. Entonces, como el umbral es cero, para yo errar mi detección de este cero lógico, tomo este voltaje, supongan que esto da, no sé, menos 0,8, pero se le van a sumar unos voltajes positivos. Claro, aquí se ve como a simple vista que no van a ser de tal intensidad que la suma dé positiva. O sea que en este ejemplo particular pareciera que no se va a cometer un error, pero imagínense que este pulso es así, ¿ok? Y este es así. Entonces, estos voltajes son gigantescos y positivos. Cuando se sumen con este voltaje negativo, el resultado va a dar positivo. Y yo voy a decir, ah, sí, ¿sabes qué? Esto es un uno lógico, lo cual es falso. Entonces, ahí está el problema que se convierte en un dolor de cabeza y que, por suerte, NyQuil le consigo una solución que se usa permanentemente en la práctica. Así como en todos los sistemas, hay bloques que son infaltables, como por ejemplo el que vamos a ver en unas próximas semanas, que es la codificación de canal. Eso todo sistema de comunicación moderno lo tiene. Igual pasa con lo que se llama la inserción de pulsos NyQuil para reducir, supuestamente para eliminar la interferencia intersimbólica, pero vamos a darnos cuenta que eso puede cambiar porque el canal es cambiante en el tiempo y entonces es posible que momentáneamente yo pueda eh, perder esa maravilla de no tener ICI. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como lo primero que les voy a decir es que yo voy a trabajar con formas de onda, no así, que son creíbles, que son formas que se chorrearon, vamos a decirlo así, porque el ancho de banda no es infinito, sino voy a poner formas de onda que no existen en la vida real, pero que me permiten a mí mostrarles a ustedes numéricamente el efecto de la ICI y poder llegar finalmente a una probabilidad de error, por lo menos al principio, que uno no entiende bien el fenómeno. Entonces, imagínense que yo tengo una transmisión polar, binaria, y que cuando yo transmito un uno, que no importa la forma que tenga, que no importa, no, nadie ha dicho que tiene que ser un pulso así, no, no importa cómo es la forma, al pasar por el canal y por el receptor se me genera esta forma de onda, que yo digo que parece como una carpita, ¿no? Como una carpa. ¿Ok? Entonces, fíjense que tengo que notar varias cosas, ¿no? En primer lugar, imagínense que este tiempo era cero y este tiempo era t bit. Fíjense que aquí uso este símbolo, pero cuando estamos en binario, este símbolo es igual a t bit. Originalmente yo tenía esta situación y en un mundo ideal, ¿verdad? La señal aquí primero tendría que estar confinada, por ejemplo, aquí, entre cero y t bit. Supongan que la señal PR de t es así y ya. Entonces, este bit y ya cerramos esta historia porque ese pulso no va a afectar a los demás, pero es que eso no pasa en la vida real. En la vida real, primero, la señal tiene un desfasaje, un desplazamiento en tiempo. Fíjense que, por ejemplo, aquí yo tomaba la decisión en t bit, pero, por ejemplo, imagínense, esto corresponde al primer pulso, o sea, esto era la entrada y esto es la salida. Observen que yo voy a poder tomar la decisión aquí en 6 segundos. O sea que evidentemente hay un retardo. ¿Quién produce ese retardo? Lo produce la combinación del canal y el receptor. Entonces, eso es lo primero que observo. Y eso es un fenómeno que existe en la vida real. Todo canal, todos los canales de transmisión generan retardo, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, en este caso es una monstruosidad, ¿no? Que tiene un retardo y que, por cierto, ¿cuál sería el retardo? Bueno, la cosa es así. Sin retardo, yo tomaría la decisión en T-bit, que vale 1. Con retardo, porque el canal lo produce, la tomo en 6 segundos. O sea, el retardo es 5 segundos, o sea, 5 T-bit. Así se calcula el retardo. Eso es lo primero que observamos. Lo segundo que observamos es que el pulso dura, un montón. O sea, tendría que estar confinado a slots de tamaño 1 segundo. Pues no.
Y eso es terrorífico, ¿no? Pero sobre todo, más importante que eso es que si yo me paro aquí en 7 segundos, aquí voy a estar tomando la decisión del siguiente bit. O sea, supongan que también era un 1, supongan que también era un 1 y está aquí. ¿Ok? Entonces, problema grave, porque este voltaje, ¿verdad? Se va a sumar con este y entonces puede que eso me dañe la decisión. Inmediatamente alguien me puede decir, mire, profesora, disculpe, si eso es una transmisión polar, cuando es un 1 es así, pero cuando es un 0 es para abajo. Entonces, el umbral está en cero. Entonces, usted tiene aquí un voltio y aquí tiene 0,8 voltios. Esa suma va a dar 1,8. Es decir, que ese voltaje va a seguir siendo positivo, o sea que usted no va a estar cometiendo ningún error. Sí, sí, es verdad. Pero es que yo no sé si lo que me viene es un 1 o un 0. Entonces, observen que allí yo puedo tener problemas porque tengo que pensar en todas las posibilidades de mis vecinos. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que entiendan. Lo segundo es analizar yo como pulso a quién molestaría. Fíjense, fíjense que este pulso en 6 ha caído solamente un poquito, perdón, en un segundo ha caído un poquito, o sea que al pulso que esté aquí y que va a tomar la decisión así, que es mi vecino a la derecha, lo voy a molestar, porque este voltaje se le va a sumar a lo que él tenga allí. ¿Ok? Sin embargo, cuando camino un T-bit más, veo que es toda cero. Es decir, en conclusión, yo soy capaz de molestar a mi vecino inmediatamente al lado. O sea, el que está separado T-bit a la derecha de mi posición máxima. ¿Ok? Asimismo, miro a la izquierda y veo que pasa lo mismo, en este caso el pulso es simétrico. Entonces aquí yo veo que el pulso tendría que estar muerto, ¿ok? Y no lo está. O sea que yo voy a estar molestando a mi vecino anterior, pero el que está 2 hacia atrás no, porque ya estoy pasando por cero. Eso es una observación que usted tiene que entender. ¿Por qué? Porque, ojo, si yo soy capaz de molestar a mi vecino posterior, el pulso que está antes de mí, o sea, mi anterior, me va a afectar a mí. Entonces, así observo yo que los pulsos anteriores me van a afectar a mí y los posteriores también me van a afectar a mí. Eso es solo mirando el pulso básico, básico, ¿no? Entonces, ok, ya entiendo la situación, ya entiendo que el voltaje no va a ser solo el que yo pellizque en un momento determinado, sea, por ejemplo, positivo o negativo, ¿verdad? Perdón, esto terminaría en 9. Porque yo no sé si yo soy un 1 o un 0, todo eso es aleatorio. Pero lo importante es que ya identifiqué que a mí me van a molestar mi vecino que está más tebit, es decir, a la derecha, y mi vecino que va a estar en menos tebit respecto a mí, o sea, a mi izquierda. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, ¿cómo calcularía yo la probabilidad de error en este caso, en donde solo hay igualito que antes, con condicionales, solamente que ya no tenemos ruido? Entonces, planteemos las condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de error? La probabilidad de error es la probabilidad de que se equivoque tal que transmití un 1 por la probabilidad de transmitir un 1, más la probabilidad de error tal que transmití un 0 por la probabilidad de transmitir un 0. Pero si, por ejemplo, en este ejercicio yo transmití un 1, el valor máximo en general, aquí dice un voltio, pero lo voy a poner en forma general, lo voy a llamar PR de T sub 0. Allá en los en las clases anteriores, como era con ruido, lo llamábamos Y de T0. Aquí lo llamamos PR de T0. ¿Cuándo me equivoco? Cuando transmití un 1, por lo tanto lo que recibo se llama más PR de T0. Lamentablemente habrá error cuando ese voltaje más el valor de la ICI se convierte en un número negativo, porque el señor que decide va a decir, ah, no, no, eso era un 0. Pero también me puedo equivocar habiendo transmitido un cero lógico, con lo cual le decía lo que le voy a pintarlo hacia lo loco, ¿no? Es con lo cual el voltaje que estaría recibiendo es el negativo de esto, es decir, menos PR de T sub 0, pero puede ocurrir y habrá error si ese voltaje más lo que me proporciona la ICI es positivo. Porque entonces la decisión es, habiendo yo transmitido un cero, me decide que es un 1. Esas son mis dos combinaciones. Fíjense que es exactamente igual que con el ruido, solamente que con el ruido aquí poníamos más N0, más N, ¿ok?
y aquí ponemos más ICI. Ahora bien, eso implica que tengo que averiguar cómo es la ICI. Obviamente la ICI es aleatoria, porque depende si, por ejemplo, antes de mí había un 1 o un 0 y después de mí había un 1 o un 0. Y eso es aleatorio, yo no puedo asegurarlo. Entonces tengo que calcular lo que se llama la FDP de la ICI, es decir, la función densidad de probabilidades. Cuando trabajamos con ruido, el ruido, a pesar de que había pasado por un receptor, ya no era blanco, pero seguía siendo gaussiano. Entonces usábamos la FDP gaussiana, pero aquí no. Aquí la ICI va a tener un comportamiento, en principio, de una variable aleatoria discreta. ¿Ok? Pero igual, puedo calcular su FDP y con esa FDP puedo calcular esta probabilidad. Ustedes saben que, por ejemplo, la probabilidad de que esa variable sea menor que un valor, usted sabe que sería la integral entre menos infinito y ese valor de la FDP. Y lo mismo aquí. Aquí tendríamos que integrar la FDP de la ICI entre este valor que es P sub R de T sub 0, que es conocido. ¿Por qué es conocido? Porque como yo sé qué pulso estoy enviando, sé cuál es el modelo de canal y sé cuál es el modelo de receptor, porque yo lo decidí, yo lo definí, ¿verdad? Yo sé que mi pulso sin ruido, sin ICI ni nada, es este que está aquí. Yo lo conozco determinísticamente, por decir así. Entonces, por eso conozco el valor PR de T sub 0, que en este ejemplo sería 1, y menos PR de T sub 0, que sería menos 1. ¿Ok? Entonces, lo que me queda es la tarea de, digamos, calcular la FDP de la ICI para tener ya la posibilidad de cuantificar cómo está afectando la ICI en un determinado momento de la transmisión. Fíjense que aquí les pongo lo que les estaba diciendo. Para empezar, yo, que soy el pulso negro, ¿verdad? Lo puse anchote para verlo mejor. ¿Ok? Yo que soy el pulso negro puedo ser un 1 o un 0. Es decir, que yo puedo ser 1, 1 lógico o 0 lógico. Pero mi vecino de la izquierda también puede ser puede ser una forma correspondiente a un 1 lógico o una forma correspondiente al 0 lógico. Y lo mismo para el lado derecho. Entonces tengo una realidad completa que es esta. ¿Ok? Ahora, para calcular la ICI, pongan atención a lo que les voy a decir. A mí no me intereso yo, no, me interesan los que me molestan. O sea, por ejemplo, aquí yo vería que la ICI tiene varias posibilidades. Por ejemplo, si el anterior es un 1 lógico y el posterior es un 1 lógico, el voltaje intervenente va a ser la suma de estos dos valores. O sea, el voltaje que tiene el rojo más el voltaje que tiene el azul. ¿Ok? Esa es una posibilidad. Pero podría ocurrir que el anterior sea un 1 y el posterior también sea un 1. Entonces la ICI es la suma de este valor rojo más este valor rojo. Pero podría ocurrir, etcétera, etcétera. Es decir, en este caso particular es una transmisión binaria, o sea que mi anterior tiene dos posibilidades y mi posterior también tienen dos posibilidades, lo que da cuatro posibilidades que son las que me van a permitir calcular la ICI. ¿Ok? Fíjense que aquí yo les pongo un gráfico en el que los convenzo, antes de fajarme a determinar la FDP de la ICI, aquí los convenzo de que dos pulsos a la derecha no me molestan. Fíjense, aquí está, este soy yo, la negrita. ¿Ok? Entonces, el pulso verde es mi vecino más Tebit. Y este pulso naranja es el pulso más 2 Tebit. Por casualidad vinieron 5 unos seguidos, por casualidad, 5 unos lógicos seguidos. ¿Ok? Entonces, fíjense que este pulso en el momento en que yo voy a tomar la decisión, él está muerto, no me molesta. Igual pasa con el pulso violeta, está muerto justo cuando yo voy a tomar la decisión. Y por eso es que me convenzo que solo me preocupo por mi vecino más Tevit y por mi vecino menos Tevit, solamente. ¿Ok? Ahora bien, yo con el tiempo, yo soy, como soy muy despistada, me cuesta mucho llevar, por ejemplo, esto de mirar para ver este pulso, cuánto vale aquí, yo me pierdo. Entonces, comencé a hacer hace unos años un cambio, y es que no dibujaba los pulsos completos, sino que los interferentes los dibujaba solo hasta que apareciera el instante donde me perturban, es decir, aquí. O sea, que esta parte de los pulsos no las graficaba.
y eso me permitió, francamente, poder trabajar más fácilmente. Entonces, lo que les voy a hacer ahora, de manera más detallada en las próximas láminas, es lo siguiente. Mirar las posibilidades de mis vecinos menos Tebit y más Tebit, así los voy a llamar. ¿Ok? Ver, ok, ¿qué pasa si tú eres un uno y el menos Tebit es un uno lógico, y el más Tebit también? Bueno, pasa tal cosa. Pasa que el voltaje interferente, fíjense que es 0.8 voltios, y entonces estaría hablando de 0.8 más 0.8. Entonces, la interferencia total es la suma de los dos voltajes, porque es que los dos van a estar presentes. Entonces, el valor de la ICI para esa combinación 1-1 es 1.6 voltios. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo en la próxima lámina por separado. Les acabo de mostrar esto. Fíjense que tengo 1-1, la interferencia es 0.8 debido al que está antes que yo, menos T bit, y es 0.8 verde para indicar que es el que me está proveyendo este pulso vecino mío más T bit. Total que la ICI es la suma y me da 1.6. Ese es el caso 1. El caso 2, por ejemplo, es cuando mi anterior, o sea, mi menos T bit proviene de un 1 lógico, pero el posterior, o sea, el de más T bit, es un 0 lógico. Por lo tanto, corresponde a un pulso negativo. Entonces, fíjense que las interferencias son 0.8 positivo debido a mi anterior, a mi menos T bit, y menos 0.8 naranja debido a mi posterior o a mi más T bit. Entonces, aquí lo voy poniendo en una tablita, pero 0.8 menos 0.8 da 0. Es decir, que cuando ocurra esa combinación, yo no me voy a afectar. Pero eso es estadístico. Yo no sé si eso va a ocurrir cuántas veces ni nada de eso. Muy bien. La siguiente posibilidad es que el anterior corresponda a un cero lógico y el posterior a un uno lógico. Entonces los voltajes interferentes serían menos 0.8 correspondiente a mi anterior, a mi menos T bit, y más 0.8 correspondiente a mi posterior, o sea, a mi más T bit. Por lo tanto, otra vez tendría una ICI de cero, porque tendría menos 0.8 más 0.8 que es cero. ¿Ok? La última combinación es que los dos provengan de ceros lógicos, cero lógico antes, cero lógico después, que me dan voltajes negativos. Ese voltaje es menos 0.8 voltios en azul, porque es el anterior, y en naranja, porque es el posterior. Lo cierto es que la suma me da menos 1.6 voltios. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que la ICI tome el valor de 1.6? La probabilidad coincide numéricamente con la probabilidad de que el bit anterior al mío corresponda a un 1 y el bit posterior al mío también corresponda a la probabilidad de un 1. Es decir, es la probabilidad de que el anterior sea 1 y que el posterior sea 1. Cuando uno calcula la probabilidad de A y B, eso se determina como el producto de las probabilidades si son independientes. Y aquí lo son, porque mi bit anterior ni conoce ni siquiera me conoce a mí, ni tampoco conoce al bit posterior porque son independientes, somos independientes todos. De acuerdo entonces que ¿cuál es la probabilidad de que el bit anterior sea un 1? Un medio, que o es un 1 o es un 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que el bit posterior sea un 1? Medio, porque o es un 1 o es un 0. Por lo tanto, un medio por un medio da un cuarto. Estamos asumiendo en este ejercicio para variar X probabilidad. Lo cierto es que ya tengo mis valores de ICI, los voltios, y voy a graficar la FDP como lo hicimos, por ejemplo, con la FDP del lanzamiento de un dado. En probabilidades, ustedes tienen que haber visto que las variables aleatorias discretas, generalmente la FDP era discreta y se pintaba como palitos y se ponía el valor de la probabilidad arriba. Pero después nos dimos cuenta que era mejor unificar y tener un solo tipo de funciones de densidad de probabilidades. Para eso, en los casos discretos, se dibujaban deltas de Dirac para variar. ¿Ok? Y eso nos pasa también cuando queremos graficar una señal periódica y entonces la transformada nos da deltas en frecuencia ubicadas en F0, menos F0, 2F0 en las armónicas, y ahí usamos el modelo de la delta. Ahí también unificamos criterios y logramos calcular la transformada de Fourier de una señal periódica. Usamos entonces deltas de Dirac como modelo. En este caso, en una FDP,
y esto se lee así. Los valores posibles de ISI son -1.6, 0 y 1.6. ¿Ok? ¿Con qué probabilidad tendríamos en la transmisión este voltaje presente como interferente? Un cuarto. Y este, un cuarto. Y en cambio el cero ocurriría más veces. ¿Por qué? Porque hay dos combinaciones que lo producen. Que el anterior sea un 1 y el posterior sea un 0 o al revés. Que el anterior sea un 0 y el posterior sea un 1. Ambas combinaciones contrarrestan sus efectos y generan una ISI de valor 0 voltios. Por lo tanto, no van a afectar la decisión, pero es que como eso es estadístico, yo sigo teniendo chance de equivocarme. Eso puede pasar en algún bit o en algunos bits. De hecho, posiblemente pase en la mitad de los bits porque la probabilidad es un medio. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos la FDP construida, que es el paso, vamos a decir, más complicado y novedoso para ustedes, planteemos la probabilidad de error global. La probabilidad de error es, hablando con las condicionales, es la probabilidad de error tal que transmito 1, ¿verdad? Si yo transmito 1, yo sé que el voltaje correspondiente a ese pulso, yo lo conozco. En este ejemplo, ese voltaje es este puntico que está aquí, 1 voltio. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de error tal que transmito 1 es, esto es PR de T0, que vale 1 voltio, pero se equivocará si la ICI al sumarse me convierte ese número total en un número negativo, porque entonces yo voy a creer que lo que se transmitió fue un cero lógico. Entonces, ojo, ¿no? Y lo mismo aquí. Aquí este es el voltaje analógico, no confunda por eso yo insisto y digo cero lógico, uno lógico. Esto no. Esto que está escrito, estos unos y ceros aquí son voltios, no se me vayan a confundir. Entonces, la probabilidad de error tal que transmito 1, oigan bien, la probabilidad de error tal que transmito 1 es esta, es, transmitiste un 1, por lo tanto el pulso me va a dar 1 voltio cuando yo lo pellizque, PR de T sub 0. Pero al ensuciarse con la ICI, se le va a sumar un número que puede ser negativo, -8, me fregué, porque 1 menos 8 es -7 y me va a dar negativo. Por lo tanto, me voy a estar equivocando. Entonces, esa es la probabilidad de error tal que transmito un 1. Y asimismo, la probabilidad de error tal que transmito un 0 es poniendo aquí -1, porque sé que cuando transmito un -1, el pulso se va hacia abajo. Y entonces el voltaje es este que está aquí, que es -1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, saben que siempre tengo que dejar la probabilidad de algo, de lo que es aleatorio. Entonces tengo que pasar esto para este lado y aquí tengo que pasar esto para este lado, quedándome como resultado esto que está aquí. Tienes que calcular la probabilidad de que la ICI sea menor que -1. Y eso matemáticamente siempre se calcula así. La integral entre menos infinito y -1 de la FDP. Pero es que aquí la FDP está conformada por deltas. Entonces voy a hacer el área, voy a calcular el área en toda esta zona que está aquí. Pero lo único que cae dentro de esa zona es una delta de Dirac de área 1/4. Pero la integral de una delta es 1. O sea que esta probabilidad va a quedar igual a 1/4. Asimismo, cuando calcule o necesite calcular la probabilidad de que la ICI sea mayor que 1, vengo a la FDP e integro entre 1 e infinito. Pero en ese intervalo solo me cabe una delta y su área es 1/4. O sea que esa área es exactamente este valor, este 1/4 que está aquí, de manera que la probabilidad de error global, aplicando las probabilidades de, por ejemplo, este medio es la probabilidad de que se transmita un 1 y este 1/2 es la probabilidad de que se transmita un 0 lógico, ¿no? Y el resultado me da 1/4. Bueno, eso es para morirse, ¿no? Tener una probabilidad de error de 1/4 o 0,25 en un sistema de comunicaciones digitales implica que agarre y bótelo. Eso no sirve para nada. ¿Ok? Estos ejercicios son académicos y por facilidad tomo valores así, pues. O sea, valores que me sean fácil calculárselos aquí en vivo, para que no, digamos, me entiendan, o sea, no se dispersen con los números, porque todos los que estudiamos ingeniería tenemos ese defecto, que nos enfocamos en los números
ya va, 0.03127, y entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? Ya no sé lo que estoy calculando, me concentré en el número. Entonces, por eso aquí pongo, primero, pongo formas de onda absurdas, tener un pulso después después de un canal y después de un receptor así, eso es imposible en la vida real. Las formas son más curvas, por supuesto, y diferentes, ¿no? Pero entonces yo me tomo la libertad de hacer eso, oye, digamos, para que me entiendan más fácil el concepto. Y más que todo para mí, para yo poder demostrarle, por ejemplo, en ejercicios que vienen, yo, por ejemplo, necesito calcular el valor aquí. Entonces, oye, tengo que hacer una regla de 3 para no tener que sacar la ecuación de la recta. Pero si yo tengo ahí una campana de Gauss, por ejemplo, como forma de onda o unas exponenciales, es más difícil. Entonces, pero quiero insistir, ¿no? Porque no vaya a ser que se nos quede en la cabeza esperar unos pulsos PR en forma así de recta, porque eso no existe. ¿Ok? De hecho, eso fue un problema para Nike, que después lo iba a necesitar. Bueno, ya terminamos el primer ejercicio de Easy. ¿Qué tenemos que hacer? En resumen, tenemos que tomar la forma de onda, y aquí les voy a poner un ejemplo horrible, que no lo vamos a trabajar, digamos, en nuestros ejercicios, porque realmente son pesadísimos para nada, porque lo que tienen es cero concepto adicional, mucha cuenta adicional. Pero se los quiero mostrar. Imagínense que tengo un nuevo ejercicio, ¿verdad? Donde lo que ha cambiado es la forma del pulso PRDT. Este pulso es nuevo, distinto al anterior, también hecho de puras rectas, ¿no? Pero es diferente. ¿Ok? Entonces, yo lo primero que hago es ver, como les dije, la dispersión temporal. Supongamos que el primer pulso me llegó su máximo a los 6 segundos. Volvemos a tener t bit igual a un segundo por facilidad. ¿Ok? Entonces, ya yo lo primero que me di cuenta es que tengo un retardo en la toma de decisiones de 5 segundos, o sea, de 5 t bit. Ya vi eso. Ahora me pongo con cuidadito a estudiar este pulso y veo, ya va para ver. Déjame moverme, ¿verdad? Un bit a la derecha. Bicho, yo todavía estoy vivita y coleando. O sea que voy a molestar a mi vecino más te bit. Uy, muévete uno más. Uy, también voy a estar molestando a mi vecino más 2 te bit. Pero así como yo estoy molestando a mis vecinos futuros, los pulsos anteriores me están molestando a mí. Los dos anteriores, menos te bit y menos 2 te bit. Igualmente el análisis a la izquierda. Yo estoy molestando a, a mis bits anterior inmediato y el siguiente, o sea, el que está en menos t bit y menos 2 t bit, de manera que los bits que vienen después de mí también me van a molestar a mí. O sea, porque yo aquí soy la presente y ellos son los anteriores, pero para mis vecinos futuros yo soy la anterior. Entonces, efectivamente, uno, solo viendo el pulso solito, ya uno sabe cómo es la fiesta, ¿no? Ya uno sabe a quiénes estoy molestando y quiénes de cada lado. Y por eso hice este gráfico. Fíjense, bueno, pero lo hice mejor aquí, aquí. Aquí estoy asumiendo que me están llegando puros uno, seguidito, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que yo soy el pulso punteado en este caso. Y yo digo, ah, caramba, miren ustedes, yo tengo un voltio aquí, humildemente, ¿no? Pero me van a estar afectando el pulso en menos T bit, que es el verde, el pulso en más T bit, que es el naranja, el pulso morado, que está a 2 T bit. Fíjense que en este punto de toma de decisiones, él tiene valor, tiene un valor de menos 0.2 voltios. Igual pasa, ¿verdad? Con el que está 2 T bit, que es el azul clarito. El anterior es menos 0.2 voltios. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso preciso, la ICI sería igual a 0.4 más 0.4 menos 0.2 menos 0.2. Si saco toda esa cuenta, me da la ICI total. Entonces, si la sacamos, me da 0.4 más 0.4 es 0.8. Menos 0.2 menos 0.2 es 0.4. O sea que la ICI global va a ser de 0.4. Es positiva. Entonces, cuando yo sume un voltio con 0.4, me va a dar un valor positivo. O sea que en este escenario, no voy a estar cometiendo errores. Pero eso es un solo escenario de los montones que existen. Porque fíjense que aquí yo tengo la conclusión de que me molesta este, este
y este. Ok, chévere. Tengo que hacer una tabla de valores. Porque, por ejemplo, así como aquí la interferencia fue de más 0,4, cuando me venga un cero lógico, el pulso verde se va a voltear, se va a convertir en negativo. Y este voltaje va a ser menos 0,4. ¿Ok? Y el naranja, si se correspondiese a un 1, el voltaje seguiría siendo 0,4. Pero si se voltease, porque es un cero, entonces me daría menos 0,4. Entonces imagínense ustedes, como son 4 bits, vamos a tener 2 a la 4 combinaciones. Y para cada una vamos a tener que ir determinando los voltajes posibles de afectación. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí hay otro ejemplo arbitrario. ¿Ok? Aquí yo soy el pulso central, que es este turquesa que está aquí, y miren las afectaciones que tengo, ¿no? Porque hay unos que son unos lógicos, otros que son ceros lógicos, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí uno puede darse cuenta quiénes me están afectando. Usted separa aquí en 6 y ve quiénes lo afectan. Por ejemplo, fíjense que este pulso verde afecta, que vale menos 0, perdón, más 0,2. Este pulso verde también afecta con más 0,2. ¿Ok? El pulso este magenta afecta con este voltaje. El pulso rojo afecta con este voltaje. Total, que esta es otra combinación, otra de las 16. Total, total, hay que concentrar eso en un cuadro donde yo hago todas las combinaciones. Por ejemplo, digamos que tengo la combinación 0000 en valores lógicos, 0001 hasta que llego a la 1111. Y en cada caso tomo los voltajes de afectación de esos pulsos y los sumo. O sea, por ejemplo, aquí menos 0,4, menos 0,4, menos 0,2, menos 0,8, ¿verdad? Esa es la IC. No, no, no. Eso es incorrecto. Esto está malo. Disculpen, disculpen. Rebobino. 0,2 menos 0,4 menos 0,4 menos 0,2 me da menos 0,8. Esa es la ICI. Y fíjense que aquí cambia la probabilidad porque la probabilidad de una de las combinaciones es un medio por un medio por un medio por un medio. Porque, por ejemplo, es la probabilidad de que este bit sea 1 y que este sea 0 y que este sea 0 y que este sea 1, por ejemplo, ¿no? Y esa probabilidad vale 1/16. Entonces aquí, si uno mira los valores de ICI posible, mire los que dan. Déjeme ver ahí, 0,4, fíjate que 0,4, por ejemplo, está aquí, aquí, aquí. mm, Después tengo menos 0,4 que está aquí, aquí y en más ningún lado. No lo veo más. Es decir, cada uno tiene una cantidad de veces que funciona. Entonces, vamos a suponer el cero creo que es el peor de todo. Uno, 2, 3, 4. Tiene 4 combinaciones y entonces la probabilidad del cero sería 4 por 1/16. Entonces, bueno, aquí tenemos el gráfico de la FDP. Fíjense que aquí es más complicado que en el caso anterior, a pesar de que es binario. Seguimos trabajando en binario, pero el problema es que el pulso es diferente. Y al ser diferente, resulta que más vecinos me molestan. Entonces, todo el cálculo de la FDP de la ICI es pesadísimo. ¿Ok? Cuando usted vea un ejercicio de los tantos que yo les pongo a ustedes, que corresponda a un caso binario como este, binario, pero como este, que tiene muchas combinaciones de ICI, óbvielo, porque no se lo voy a preguntar en un examen. Cuando usted consiga un ejercicio de M-ario, o sea, en vez de transmitir solo 1 y 0, transmito diferentes niveles, óbvielo, porque no los voy a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya tremendo rollo para calcular la FDP de la ICE, al fin la logré. Puede que yo sí les pueda dar la FDP ya elaborada y les pregunte la probabilidad de error. Entonces, la probabilidad de error global sería lo de siempre. La probabilidad de error tal que transmito 1 por un medio, porque estamos en binario equiprobable, más la probabilidad de error tal que transmito 0 por un medio, porque estamos en binario equiprobable. Ahora bien, si yo transmito un 1, R de T0, o sea, el pellizco, vale 1 voltio.
pero la ICI al sumarse puede convertírmelo en un número negativo. E igual pasa si transmito un cero lógico. Menos uno, ¿ok? Más la ICI se puede convertir en un número positivo. Nuevamente paso esto para acá y esto para acá y me queda la probabilidad de que la ICI sea menor que menos uno y la probabilidad de que la ICI sea mayor que uno. La probabilidad de que la ICI sea menor que menos uno es la integral entre menos infinito y menos uno y me da 1/16, que es el área de esta delta. Y la probabilidad de que la ICI sea mayor que uno es el área entre uno e infinito, que es 1/16. De manera que en este ejercicio termino calculando la probabilidad de error y me da 1/16. Igual de malo que el anterior, o sea, horrible. ¿Ok? Entonces, fíjense que una de las cosas que yo hago en algunos ejercicios es calcular la probabilidad, solo esta parte. Determine no la probabilidad de error, no, 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 no. Quiero que me determine la probabilidad de error tal que transmito uno. Usted lo que hace es esto. Ya está, eso es todo. Hace eso porque eso es lo que le estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la idea, que usted sea capaz perfectamente de entender cómo el hecho de que el canal tenga una limitación en banda eche a perder todo el asunto porque se dispersa el pulso y molesta a los vecinos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Por lo pronto, vamos a cerrar la sesión. Hola, buenos días, los que están por aquí. Vamos a imprimir la pantalla, Xavier, Ilem, Carlos y Diego, y voy a cerrar la sesión.